Mire, quería decirle, porque, vamos, ya ve que el contenido de la comisión, digamos, material es muy amplio y es verdad que... Pero tenía ganas de que, bueno, un compareciente que anuncia ya desde el inicio conocimientos en materia de derecho, pues quería ver su percepción acerca de algo que se viene poniendo de manifiesto, incluso hasta día de hoy, del incumplimiento de una ley como la del anciano, que se ha venido practicando, y veo esa impasibilidad de levantar los hombros. O sea, el contrato de hospedaje, que hacía usted antes referencia, porque en cuanto a las obligaciones para el usuario y el residente se cumplieron todas, pero en cuanto a los derechos que también le brindan esas cláusulas, eran lo de menos, era lo menos importante. Y algo tan importante como el derecho de información al usuario de un servicio público, que se vulnerara eso igual hasta ayer o hasta hoy mismo, que se sigue vulnerando. ¿Cómo se establece? Quiero decir, que en algunos periodos, y lo he dicho también a otras comparecientes que estuvieron anteriormente, es posible un cierto caos por un desborde normativo, un desborde de ajuste. Pero ¿cómo es que pasara la fase que pasara, y se ha perpetuado no solo esos incumplimientos, esa falta de información de lo que es un precio público? Tengo la ley del anciano, en su artículo 11, regula cómo es el término de los precios y los derechos que tienen los usuarios con los precios. Y a tener información cada vez que eso varíe. ¿Cómo es que se modifica, se hace? Y al usuario lo único es que es complejo, que viene el copago. ¿Sabe lo que lo quiero decir? ¿Cómo pasa tan desapercibido el cumplimiento de normas en un organismo público? Me llama mucho la atención, por Dios, que nadie haya cumplido nada. A trabajar, me contrataron en prácticas en junio de 1994. Y bueno, yo siempre asumí el asesoramiento general del organismo jurídico, sobre todo en temas de personal, los pleitos los informaba yo de personal. Y aparte me encargaron la secretaría del Consejo de Administración, pero en los 2 primeros años de entrar en el ERA coincidió exactamente con la puesta en marcha de un grupo importante de residencias derivadas de inversiones del plan concertado. Fueron las residencias de San Naranco, La Viana, Infiesto, el Mirador de Tineo, Avilés, estamos los apartamentos residenciales de aquí de Covadonga y de Gijón. Estamos hablando de más de 700 plazas residenciales que se pusieron prácticamente de la noche a la mañana a principios del año 94 en marcha. Pues bien, yo cuando entré a trabajar allí, la tarea que me encomendó mi gerente en aquel entonces, Benigno Maojo, que va a comparecer aquí también y que les puede informar sobre eso con mucho detalle, fue precisamente el informar a los familiares y a los residentes que acudían a la gerencia para realizar los trámites previos al ingreso en residencia de las cuestiones jurídicas que implicaba el contrato de hospedaje. Por lo tanto, yo personalmente tenía que informar sobre el clausulado del contrato y las implicaciones económicas que tenía. Quiero decir, había una voluntad clara de informar y de hecho se informó. Bueno, luego siempre hay dificultades, ¿no? Porque lógicamente, pues la gente muchas veces, bueno, pues había gente que tenía patrimonio. El ingreso en una residencia dense ustedes cuenta que nadie ingresa en la residencia voluntariamente, ¿no? Ingresa porque no tiene más remedio que ingresar, ¿no? Quiero decir, tratábamos de hacerlo de la mejor manera posible, informando del clausulado, del contrato, pero siempre pensando en la persona, ¿no? Y, bueno, pues, tratando de acompañar a la persona, pero realmente sí se informaba de las condiciones económicas. Yo estuve en concreto un año y algo, y 5 meses, me parece, haciendo esa tarea, y tenía 5 usuarios al día citados en mi agenda, ¿no?, para informarles. Quiero decir, hubo ese trabajo de información. Yo después ya dejé esa tarea porque me dediqué a otras cuestiones de gestión, pero bueno, quiero decir, y después de dejarlo yo, hubo una compañera licenciada en Derecho que siguió haciendo esa tarea
Y luego ya, al cabo de los años, no sé si se haría o no, pero quiero decir, desde luego se trataba de informar sobre las condiciones del contrato de hospedaje, no solamente dar el papel, el documento que se entregaba a todos los usuarios, sino también de la medida posible resolver las dudas. Me consta, sí realmente quiero reconocer que probablemente la publicidad de los precios públicos del ERA, que se regía por una norma con rango de ley, que era el decreto de precios públicos, el decreto legislativo que lo regulaba, no preveía la publicidad individualizada a los usuarios de los precios públicos. Sencillamente, la norma prevé la publicación en el boletín oficial. Bueno, eso es una cuestión que lógicamente pues, yo entiendo a las familias que quisieran estar informadas, actualizada de forma periódica de las revisiones que se hacían en ese precio público. Sí le puedo decir que las revisiones eran, los primeros años se mantuvieron durante muchos años en 125.000 euros el precio público y luego se revisaba en función del IPC, de la revisión de las pensiones contributivas, es decir, la revisión era mínima del precio, ¿no? Pero bueno, ciertamente sí es un aspecto mejorable que podría implementarse de una manera muy sencilla. De hecho, a todos los usuarios que nos pedían información, aunque no era tarea de mi responsabilidad, era del área económica que dirigía Manuel Piñón en aquel momento, quiero decir, toda la persona que pedía información individualizada de la deuda que iba generando se le daba sin ningún problema, porque además era dar una tecla, teníamos un programa informático que lo generaba automáticamente, no suponía ningún trabajo. Quiero decir, voluntad de darlo lo había. Lo que pasa que, bueno, evidentemente sí hay aspectos que coincido con su señoría que podrían mejorarse, desde luego. Yo no me refiero a la regulación del precio público, es que precisamente creo que, también sé que a usted no le corresponde y que vendrán gerentes que firman resoluciones y que tienen desde luego otra responsabilidad en ello, pero es que me parece cómo se confunde a la ciudadanía incluso con los conceptos. Y le quiero decir, yo no le hablo de la regulación del precio público, yo le hablo de la regulación de la ley del anciano que hace de precios, que tiene en cuenta, como no puede ser de otra manera, el precio público, pero en qué se le obliga al organismo para con el usuario en torno a los precios. Y esos son unos mandamientos que están escritos en una ley de 1991 y que en 2019 no se cumplen. Y le digo, un tema, cuando entra la ley de dependencia, que me parece que también es algo en lo que insisten mucho, de hecho, bueno, yo creo que lo de menos será la retroactividad. Cuando entra la ley de dependencia, sí, es cierto, el caos, y lo hemos dicho aquí en numerosísimas ocasiones, el caos que se produce en esa dualidad del copago, en esa espera a que haya un decreto que regule, que fuimos los primeros que pues levantemos las manos y chapó, pero que fuimos los primeros en hacerlo mal. Es que precisamente tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Y entonces hablamos de que el copago de la dependencia tiene que ver con el precio público. Y no, el copago y la ley de dependencia incorporan un término muy importante, que es la capacidad económica del usuario. Y a partir de ahí, el precio que manda ya no es el público, el porcentaje debe ser el de su capacidad económica. A partir de ahí, claro, empezamos a hablar de que tenemos una resolución que habla de precio público y de que va a seguir aplicando una cosa que contradice una ley estatal, nada más y nada menos, pero todo siguió adelante. A partir de aquí es embaturrillar los conceptos y luego hablar de las liquidaciones que prescriben cuando a las personas, que eso también es una ley orgánica, la ley de dependencia dice que tienen que tener la información sobre su capacidad económica. A día de hoy, según y datos de muchísimos usuarios, no conocen la capacidad económica. El ERA nunca les ha facilitado el dato de su capacidad económica. Y me parece, de verdad, se lo digo, que ya le digo que también en el ámbito de sus responsabilidades y que agradezco el conocimiento que aporta esta comisión, como usted decía, en la sala de máquinas, y que de lo que yo hablo se produce a lo mejor en otro, un poco más arriba, ¿no?, que es cuando se lanza hacia el servicio más directo con los usuarios, pero de verdad que me parece del todo, o sea, quiero decir, para que haya pasado tantísimo tiempo
con esas inercias en ese procedimiento que ha estado viciado desde el inicio, ¿sabe? Porque creo que no se van a mejorar diciendo, bueno, la sindicatura de cuentas dice en sus estudios, y lo hemos visto con los informes de auditoría de intervención, lo que contraviene verdaderos textos legales, pero desde el de contratación hasta el resto, y lo dice en el último que hay, que es del 2015. Y me parece como demasiado, que pasa como demasiado light, si me permite, como, pues bueno, porque importante me parece que la gestión no sea una gestión eficiente de un servicio para unos usuarios, que hemos tenido el problema que hemos tenido no solo de liquidaciones que se liquidaban al límite de la prescripción, sino de liquidaciones que liquidaban una deuda que no se debía. Y eso es para poner un poquitín de prudencia, ¿no? Pero bueno, finalizo ya. Sí me parece muy interesante lo que decía al principio sobre los tutelados y las tuteladas. Creo que además ahí debería de, o sea, que son proclives a una mayor vulneración, pero que bueno, vendrá también la defensora del anciano y ya más directamente hablaremos de datos de ahora y de esto, que le agradezco mucho pues bueno, todas las aportaciones que ha hecho, y vamos, que comente si quiere cualquier cosa a su disposición, y no voy a hacer luego más preguntas, que muchas gracias.